el periodo micénico es el periodo que le sigue al periodo minoico, pero que está antes de la Edad Oscura griega, o también conocida como el periodo homérico. Lo que sucede con el periodo micénico es que lleva este nombre por una de las tantas civilizaciones, tribus, reinos que vivieron o habitaron durante el lapso que oscila, que es precisamente de la ciudad de Micenas, la cual es fundada por el héroe Perseo según el mito de los griegos, y siguiendo la teogonía de Hesiodo, que cuando su espada cae, él considera esto un buen augurio para fundar una nueva ciudad, que junto a los cíclopes, amurallando esta, le dan esa grandeza que luego otras ciudades de la época replicarían. Eso es algo a destacar, puesto que ahorita vamos a hablar de la arquitectura. Para los micénicos la arquitectura no fue tan difícil de cranear para pensar cómo hacerlo, puesto que como todavía cohabitaban al inicio con los minoicos, decidieron como que no apropiarse, sino como que fusionar, tomar de inspiración y así crear cosas semejantes como eran sus palacios. Sin embargo, las murallas tenían un nombre especial que eran murallas ciclopeadas, que llevaban este nombre puesto que ellos justificaban la existencia de estas o la construcción de estas gracias a los cíclopes, criaturas gigantes de un único ojo que se encargaban de mover las piedras y llevarlas y acomodarlas hasta formar una pared, un muro que rodee toda la ciudad. Mientras que los palacios eran ubicados en la zona más alta, es decir, en la Acrópolis, donde en el futuro serían reemplazados probablemente por los templos de los griegos clásicos y arcaicos. Algo a destacar es que durante este lapso de tiempo no existieron lo que eran las ciudades polis-estados, sino que eran reinos, puesto que cada ciudad tenía un rey que era conocido como el Wanats, que hablaremos más adelante en cuanto acabemos con lo que es la arquitectura, que curiosamente el último punto a tocar tiene que ver con los Wanats, que son los reyes, que tienen más que nada la arquitectura fúnebre, es decir, las tumbas donde dejaban a los muertos. Y una tumba en especial es la del rey Agamenón de Micenas, que no tenemos que confundir con el rey Agamenón de los mitos homéricos, de los cantos homéricos, corrijo. Y estas tumbas tenían una particularidad especial. Estaban ubicadas fuera de las ciudades, en una montaña, puesto que en esta montaña por un lado excavaban e iban vaciando el interior de esta para hacer como una especie de domo, el cual luego era rodeado con piedras y iban formando anillos hasta llegar a la parte superior. Luego, en donde habían cavado, enmarcaban un marco de puerta gigante también a base de piedras, el cual tenía que tener una buena ingeniería para evitar que se cayera y más con los terremotos que eran comunes durante la época. También se hizo un pequeño pasadizo por el cual aquellos que desearan visitar la tumba pudieran llegar. Esta tumba era especial para los reyes y se considera que se replicaba más de una ocasión y no solo con la del rey Agamenón. Sin embargo, la del rey Agamenón es la única que presenta una falsa bóveda, es decir, tenía dos, la que aparentaba ser la bóveda real donde estaba enterrado el rey y la verdadera que está más a fondo. Sucede que en estas tumbas tenían también el pensamiento de dejar cosas de riqueza para dejar en claro la posición del rey. O sea, el rey moría y se iba con sus pertenencias. Y bueno, ahora viendo dicho esto, podemos pasar con lo que es el rey, o mejor dicho, Wanats, aunque técnicamente Wanats en su traducción literal proviene a ser rey. El Wanats era un rey el cual cumplía tanto funciones administrativas como funciones de guerra, es decir, lideraba su ejército. Y este siempre estaba rodeado por una aristocracia militar, no una aristocracia de repente económica, de poder o intelectual. Tenía que ser militar, por lo mismo que eran pueblos bélicos. Y también por ser pueblos bélicos es que era una razón por la que tenían los muros, para que entre vecinos no pudiesen atacarse tan directamente. Y un dato curioso es que aparte del Wanats, al príncipe se le daba el privilegio de poder liderar el escuadrón del ejército de la caballería, de los que iban montados en un caballo o iban tirando en unos caballos. ¿Para qué? Precisamente darle esa experiencia para que en su futuro sea un rey. Después de esto, algo a destacar es no la literatura en sí, sino su escritura, ya que ellos, inspirándose de la escritura minoica, que todavía no ha podido ser reconocida, la de los micénicos sí logró ser reconocida y se le dio el nombre de escritura lineal B,
puesto que esta también iba de izquierda a derecha, derecha a izquierda, y tenía, pero eso sí, cada palabra, tenía unas sílabas en especial, no era como la griega, donde por ejemplo tú podías decir Cronos con K-R-O-N-H-O-S. No, tenías que decir K-R-O-N-O-H-O-S. Tenías que añadir una sílaba, era sílabo dependiente, el sistema lineal B. Y bueno, conociendo y habiendo entendido cómo funcionaba este sistema y pudiendo traducirlo, nos encontramos con algo que pasaría a ser ya una parte de la religión. Para los micénicos, la religión era muy variante porque tenían más de 4000 dioses realmente. Claro que muchos de estos eran los mismos de una ciudad a otra, pero con distintas variaciones. ¿Qué sucede acá? No hay que confundirlo con lo que es la religión griega arcaica o la religión griega clásica, que viene a ser con el panteón de los dioses olímpicos, por más que los nombres se repitan. Es más, se considera que los griegos pudieron haberse inspirado de los dioses micénicos, pero también crearon a los suyos. Un claro ejemplo son Afrodita y Hefesto, que son dioses que no están registrados en las tablas micénicas, más sin embargo se hacen presentes en futuros periodos. Dioses que sí están son Poseidón, Atenea, Ares, Apolo, Zeus y Hades. Eso sí, para muchos Poseidón podía asumir también el nombre de Zeus. Y esto tiene una razón. Al ser la civilización micénica una civilización indoeuropea que emigró, esta civilización antigua, los indoeuropeos que emigran antes, tenían un dios supremo al que le llamaban Dieus, que obviamente se fue transformando, metaformando en la palabra Zeus. Y Zeus es una forma para referirse no solo al dios hermano menor de los 6 hijos de Cronos, sino que también era una forma de referirse al dios supremo, al mandamás, por decirlo así. Por eso es que a veces en algunos lugares se le conoce a Poseidón como el Zeus de los mares, o a Hades como el Zeus del inframundo o el Zeus tónico, el Zeus de los muertos. Por lo mismo sucede que hay a veces confusiones con la paternidad a futuro que tendría en el periodo griego clásico Sagreo, hijo de Perséfone, pero no se sabe si con Hades o con Zeus, puesto que cuando se encuentran estas tablillas iban desde el periodo micénico. Es una de las pocas tablillas las cuales se va correlacionando directamente con el periodo griego sin que se marque una diferencia con lo que sería la teogonía de Hesíodo, sino que Hesíodo la junta. Pero en este se le conoce como Zeus, por ende no se sabe si se refieren al Zeus tónico, es decir, Hades, o al Zeus dios del rayo y dios del cosmos, dios padre del cosmos. Sin embargo, también había otra peculiaridad, que no siempre el mismo dios era igual de venerado, podríamos decir que en Micenas que en Troya. Dependía demasiado del estilo de vida que llevaran. Por ejemplo, si era un pueblo que comerciaba demasiado por el mar, su tendencia iba a ser rezarle al Zeus marino, a Poseidón. Pero si era un pueblo bastante bélico, podría rezarle a Ares, el dios de la guerra, o Apolo Areios, que Areios es un epíteto que varía del nombre de Ares para referirse a un dios en su estado o la versión del dios que está dedicada a la violencia o a la guerra. Tanto dioses como Apolo, la misma Atenea, Poseidón, tenían su epíteto de Areios cuando asumían estas conductas. Por ejemplo, en muchos casos a Poseidón también se le conocía como el dios de los terremotos, más que nada porque en la época se daban. Y bueno, terminando con lo que es la religión, podemos pasar a lo que son algunas ciudades o reinos que habitaron durante este periodo. Aparte de la ciudad de Mecenas, tenemos también a Esparta, Atenas, Creta, Ítaca, algunas del Peloponeso, más que como Tebas, y yéndonos al Asia, a las costas del Asia, encontramos a la famosa ciudad de Troya, conocida como Ilión, realmente que es su versión griega, puesto que Troya es la versión latina que se le da a futuro con los romanos. Ahora, ¿qué sucede con todos estos reinos? No es que viviesen en armonía, pero sin embargo podían tolerarse aunque a veces chocaban y combatían. Y algo a decir es lo siguiente, hay una pequeña anécdota con respecto a una guerra que luego inspiraría a Homero. Es decir, la guerra de Troya que Homero escribe es una guerra que está inspirada
en una verdadera, en una que sí sucedió durante este periodo o es lo que se presume. Pero antes de ir con esto tenemos que ir con lo que es la economía micénica, de cómo ellos manejaban su economía, que eso sí, tiene mucha relación con lo que sucederá a futuro con la guerra. Para los micénicos sucede lo siguiente. Su comercio era como el de los minoicos, incluso como el de los egipcios. Se basaba en los cereales más que nada. Pero no todo el mundo tenía estos cereales. Casi me olvidaba, también eran un pueblo que usaba mucho la fabricación de metales, la metalurgia. ¿Por qué? Porque eran guerreros y muchas veces tenían que ir fabricando armas, armaduras, cascos. Un dato a decir de los cascos es que estos tenían dos cuernos y tenían una pequeña colilla, por decirlo así, la cual daba la representación de monstruo, como para intentar intimidar al enemigo. Pero bueno, o sea, no todos los reinos podían fabricar esto. Así que esta fue la oportunidad de que entre ellos comerciaran. Claro que durante un momento chocaban con los minoicos hasta que finalmente los micénicos conquistan a los minoicos y se hacen con la hegemonía del mar griego, del mar Egeo. Ya teniendo esta hegemonía y pudiendo comercializar libremente, se expande la economía en otros mercados, en otro tipo de industrias, como puede ser la industria de la carpintería. ¿Por qué? Puesto que sea que vayas por tierra con un carrito jalado por caballos o por mar con barcos, se va desgastando la madera. Y los carpinteros eran personas que al trabajar con madera podían ayudarte a mantener en estados óptimos tus herramientas de transporte. Y por ende, no solo los carpinteros se benefician con los demás, porque si se dan cuenta y se van haciendo la idea, al comercializar en el mar Egeo había un montón de islas, más de 1000. Por ende, se necesitaba de puertos. Y no siempre salir de una ciudad, de un reino, era llegar directamente a otro, sino que había pequeños descansos que se aprovechaban en estos puertos y estos puertos de las ciudades en las que estaban aprovechaban para cobrar tributos, que estos tributos eran usados para alzar la economía. Claro que habían algunos que se aprovechaban por su situación y la complejidad de su ambiente, como fue el caso de Ilión. Porque, ¿qué sucede en Ilión? Suscita que por la zona norte del mar Egeo hay fuertes vientos, tan fuertes que a veces eran malos para los barcos, para los navegantes, para los comerciantes. Y los comerciantes aqueos, que es como se le conoce a los micénicos del Peloponeso, tenían que, querer o no, parar en algún puerto. Y el puerto más famoso, más conocido era el Ilión. Sin embargo, Ilión cobraba grandes impuestos, era muy abusivo con estos impuestos, y más con los aqueos que querían comercializar y empezar, mejor dicho, a comercializar con los pueblos que estaban en las orillas del Mar Negro, pero que tenían que pasar por este pequeño estrecho donde estaba la ciudad barra hospedaje. Claro que en algún momento esto cansó a los aqueos, ya era demasiado abuso, porque si no pagaban no podían quedarse, ni siquiera como que podían endeudarse, simplemente no los aceptaban. O sea, si no tenías el monto suficiente para pagar a los treucos, que es como se le conoce a los troyanos, no podían, tenían que retirarse, seguir su viaje de frente o arriesgarse a que los fuertes vientos los tumbaran. Todo esto llevó a que más temprano que tarde se desencadenara la famosa guerra de Troya. Que ojo, en la ciudad donde se encontró la verdadera Troya, hay restos de una guerra que sucedió en la séptima reconstrucción de esta ciudad. O sea, esta ciudad ya había tenido antes problemas, que había sido reconstruida ya 6 veces, pero es en la séptima que se construye encima del anterior, que es del anterior, donde se encuentran restos de una gran batalla. Y se presume que esta es la guerra de la que Homero se va a inspirar luego para crear la Ilíada y la Odisea. Pero resumidas cuentas, los aqueos ganan la guerra, pero al ganarla quedan muy debilitados, tanto que casi eran vulnerables y justo los pueblos del mar aprovecharon esto para emigrar y darle fin a lo que es el periodo micénico.
Y bueno, con el periodo micénico puesto en fin, inicia lo que sería la Edad Oscura, la cual es un periodo bastante prolongado donde no hay tantos rasgos a destacar, ya que incluso se había perdido lo que era la escritura lineal B, y por mucho tiempo los griegos de esta época eran analfabetas, es decir, no tenían con qué escribir, y por ende las religiones que se fueron formando o sobreviviendo como eran religiones a Poseidón, Ares, Atenea, Apolo, eran a través de la oralidad. Oralidad que justifica la inmensa variedad de mitos que habría a posteriori con la Grecia arcaica. Sin embargo, todo esto también se le puede considerar como un periodo de transición, un periodo que sí marca el fin del periodo micénico, pero que da inicio al periodo griego arcaico, ya que a finales de la Edad Oscura se da la escritura, o mejor dicho, el alfabeto griego. Se empieza a dar también lo que son las ciudades-estado, las polis griegas, entre otras cosas como la arquitectura nueva que va a haber, que es la de las famosas columnas, los templos blancos que conocemos, o la que sale mayormente en Google si lo buscas como el templo de Artemisa. Y es con este nuevo alfabeto que Homero, un autor bastante conocido, importante de la literatura clásica, puede aprovechar para, a puño y letra, inmortalizar sus dos cantos más conocidos, la Ilíada y la Odisea, que son cantos e himnos que acompañaban a los guerreros que iban a una guerra, en el caso de la Ilíada, y que volvían de una, la Odisea. La primera nos trata sobre la cólera de Aquiles, que abarca el último año de los 10 que suceden de la guerra de Troya de Homero, o sea, la del mito, en donde intervienen dioses, héroes y reyes seguidos por Agamenón, que usa el pretexto de buscar justicia por la ofensa que le hicieron a Menelao, su hermano, cuando París raptó a su esposa, siendo que la versión de París es que Helena se fue con él. Helena es la esposa de Menelao, ya que Afrodita le prometió que Helena se enamoraría de este, lo cual cumplió. Pero esto desencadenó la guerra de los 10 años, la cólera de Aquiles, que es donde se basa la Ilíada, que inicia cuando Agamenón le quita a su esclava Aquiles porque tiene que volver a la suya, si no Apolo va a seguir en colérico y atacando a los griegos sin piedad, y termina con la muerte de Héctor. Aunque hay rasgos a destacar, como puede ser, por ejemplo, la continua intervención de los dioses griegos, que son Ares, Apolo, Atenea, Hera, Poseidón, Afrodita, Artemisa, entre otros. Y también está hazañas como las de Diomedes, el campeón de Atenea, el cual hiere a dos dioses, Afrodita y a Ares, haciendo a este último gritar como si fueran 10.000 hombres muriendo. Sin embargo, el dios no muere, sino que sobrevive. Pero es un rasgo a destacar. Mientras que en la Odisea nos narra la aventura de Odiseo regresando a su patria, a Ítaca, después de lo acontecido en la guerra de Troya, siendo que inicia con Odiseo atrapado en la isla de una diosa marítima menor, hasta que regresa a Ítaca encontrándose con su hijo y preparando todo para el asesinato de los pretendientes que lleva a cabo. Y después de este asesinato es la conciliación con los padres de los pretendientes, dando fin a la obra. Estos son rasgos a destacar, y sin nada más que decir, me despido. Conmigo será hasta la próxima. Cuídense.